Bienvenidos a este programa, Los Jóvenes de los Últimos Tiempos y las Revelaciones del Fin. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio que venimos dando de las 70 semanas del profeta Daniel. Como podemos recordar, en aquel programa se vio desde la aparición del ángel Gabriel dándole el mensaje al profeta Daniel. Pudimos ver también los propósitos de ese mensaje y vimos las profecías que se cumplieron hasta las 69 semanas de esa profecía hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a hacer un paréntesis para darle cabida a este periodo maravilloso que estamos viviendo, porque la profecía se paralizó para darle la entrada a la dispensación de la gracia, un hermoso periodo que estamos viviendo, y gracias a esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos decir que conocemos el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Pero vamos a ver qué nos dicen los jóvenes de esta iglesia. Cristo vive, con las revelaciones del porvenir. Amén. Y como hijos de Dios es importante que sepamos y entendamos qué significa este tiempo de gracia. Podemos leer en la palabra de Dios en Lucas 14, del versículo 15 al 24, la parábola de la gran cena, una enseñanza que nos dio Jesús para que entendamos un poco mejor qué significa este periodo de gracia. Se trata de un jefe de casa que quería hacer una gran cena para todos sus conocidos. Realizó las invitaciones y las envió, pero al momento de llegar ese día de la gran cena, todos pusieron excusas con sus labores, con sus actividades, entre otras cosas. Y él, enojado y molesto, podemos leer en el versículo 21 que dice: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Podemos ver que como los invitados no quisieron aceptar, no quisieron ir, él abrió la invitación para todas aquellas personas que estuvieran alrededor. Y podemos ver que estos somos nosotros hoy en día, que a pesar de estar en pecado, Dios ha dado una oportunidad para que podamos ser salvos. Y dice en el versículo 23, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Dios está queriendo que su casa esté llena de almas que lo busquen a Él. Pero también es importante que tomemos en cuenta lo que dice el versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Por eso es importante que aprovechemos el momento, la oportunidad de aceptar a Dios en nuestros corazones y que no lo dejemos para más tarde, porque puede que después no podamos. Al hablar de la dispensación de la gracia, debemos recordar que esta pertenece a un grupo de 7 dispensaciones, las cuales vamos a recordar rápidamente. Empieza primero con la dispensación de la inocencia. De segundo tenemos la dispensación de la conciencia. Tercera, la dispensación del gobierno humano. Cuarto, la dispensación de la promesa. Quinta, la dispensación de la ley. Sexta, la dispensación en la cual vamos a hablar en este programa, que es la dispensación de la gracia. Y séptimo, la dispensación del reino milenial. Y nos podemos preguntar, ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo de Dios. La palabra nos enseña en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí vemos cómo esta gracia no es por nosotros, no es porque nosotros lo merecemos, sino porque es un don, un regalo que Dios se place de darnos, aunque no lo merezcamos. La gracia es la base de la salvación por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. El tiempo de gracia comenzó en 3 etapas. Veamos que la primera de ellas es cuando Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Jesús con tanto amor se entregó por ti y por mí para llevar nuestros pecados, transgresiones y enfermedades. Como segundo, la resurrección. La palabra nos enseña en Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La tercera etapa fue el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y resulta que a través de este derramamiento del Espíritu Santo de Dios, las compuertas de los cielos fueron abiertas y fue formada la iglesia, que somos tú y yo. ¿Y cuál es el propósito del tiempo de la gracia? El propósito del tiempo de la gracia es que la humanidad se salve y venga a los pies de Cristo, que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios.
En este tiempo Dios ha extendido su gracia y le ha dado la oportunidad, se ha extendido también su misericordia y le ha dado la oportunidad a todos los seres humanos que nos acerquemos a Él. No importa tu nacionalidad, no importa tu pasado, cualquier persona que tenga un corazón dispuesto se puede acercar a Dios y Dios lo va a aceptar como un Padre amoroso que desea amarnos, cuidarnos y bendecirnos. Y leemos la palabra de Dios en Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos en tinieblas, en pecado, en maldad, en muerte, pero solo por medio de la sangre de Cristo que derramó en esa cruz fue que nosotros fuimos aceptados y fuimos hechos cercanos a Dios. Este tiempo de gracia que inició con la culminación de la semana 69 de Daniel tiene otro propósito también, que es el cumplimiento de las diferentes profecías que se encuentran en la palabra de Dios. Una de ellas la encontramos en Mateo 24:14, que nos dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Como nos indica esta palabra profética, es necesario que el evangelio se expanda alrededor del mundo, que llegue a cada raza en todo el mundo. Por eso es que nosotros nos preguntamos, ¿qué es el evangelio de Cristo? El evangelio son todos aquellos mensajes que Jesucristo dejó cuando vino la primera vez a la tierra. Es ese manual donde se encuentra su ley, sus preceptos, para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Y escuchando estos propósitos surge la duda, ¿cómo obtenemos la gracia? Y esta la obtenemos cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Romanos 3:24 nos enseña, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí vemos que esa gracia la obtenemos de manera gratuita por medio de esa justificación que tenemos en la redención en Cristo Jesús, por lo cual cuando aceptamos ese sacrificio, cuando aceptamos esa redención, también estamos obteniendo esa gracia en nuestras vidas. El poder de la gracia es dado cuando nosotros recibimos ese sacrificio, como bien lo mencionó mi hermana, cuando aceptamos ese sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, dando su vida por ti, dándola por mí. Y lo leemos en la palabra de Dios, en Romanos 5:8, que nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo la gracia de Dios hace posible esta hermosa manifestación de amor. Y para poder ser partícipes de esa hermosa manifestación de amor, nos pudiéramos preguntar cómo entrar en la gracia. Y esto nos lo dice en Romanos 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el puente, por quien también tenemos entrada a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos entrar a esta gracia maravillosa que el Señor nos ha dado. Y un ejemplo más que podemos dar en este periodo de gracia es compararlo un poco en lo natural, como por ejemplo cuando se tiene un crédito. En un periodo de gracia, cuando se tiene un crédito, es ese lapso de tiempo donde el deudor no tiene que pagar ningún tipo de interés por ese crédito. En Romanos capítulo 5, versículo 21 nos dice que para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Recordemos que cuando Cristo se entregó en la cruz, nos dio esa posibilidad de ser salvos, de ser transformados por medio de Él. Nosotros somos los deudores porque cargamos esa deuda de pecado que tenemos. Pero mediante Jesucristo, por medio de Él, podemos quitarnos, pagar esa deuda y ser salvos por Él. Y esto ocurrirá solamente en este periodo de gracia, hasta que llegue a su fin. ¿Y qué pasará luego de que termine? Pues ya no habrá esta posibilidad, ya no se podrá pagar esa deuda y ya no podremos ver al Señor. Y todos queremos saber qué está sucediendo en este tiempo de gracia. La Biblia nos enumera señales tanto buenas como malas que están sucediendo. Veamos qué nos dice 2 de Timoteo 4:3.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Muchas personas deciden seguir a falsos maestros, falsos profetas, seguir esas malas doctrinas. Del lado positivo vemos que Joel profetiza lo que va a pasar y lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Hechos 2:16 nos dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y todavía estamos viendo esos efectos del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Lo estamos viendo en las iglesias. Y junto con esas señales también la sociedad muestra también señales de lo que sucede. Hay muertes, cada día se escucha de robos, cada día se escucha de un sinfín de noticias. Y la Biblia nos enseña que más los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y ni hablar de los que son las guerras y los disturbios que se escuchan. La palabra nos dice que cuando oigan y escuchen de paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. ¿Y qué está sucediendo con Rusia y Ucrania? Así es, Alejandra. Precisamente por eso Jesús dejó una misión que todo cristiano debe cumplir. La podemos ver en Mateo 28 del 16 al 20. Pero leamos desde el 19 que nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la misión que que Jesús ha dejado para todos nosotros, que predicamos el Evangelio para toda aquella persona que no ha conocido a Cristo, que todavía no lo ha aceptado, para que esas almas puedan ser salvas. Así es, la salvación es muy importante. Y como dice el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, nos dice así: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como varios de mis hermanos han mencionado, sabemos que la gracia es ese favor inmerecido que tenemos cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado. Mediante la gracia podemos ser salvos, mediante la gracia podemos ser sanados de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia. En base a esto tenemos la garantía de que la gracia de Dios es la que nos limpia y es ese camino que nos va a llevar a cada uno de nosotros, si aceptamos a Jesús, a la salvación. Y en efecto, cuando aceptamos la salvación y nos limpia, entonces pasamos por un proceso de transformación, y es esa gracia que nos transforma. En el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No dice nada más a una pequeña población, sino dice a todos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, que no es por nada, sino que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Esto quiere decir que cuando recibimos, como muy bien lo dijo Daniel, a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, entonces vivimos en justicia, no vivimos en impiedad, y somos realmente transformados por medio de la renovación del Espíritu Santo. Después de escuchar cómo somos transformados por el Espíritu Santo, nos hacemos una pregunta: ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios? Y es a través únicamente de la fe que tenemos cada creyente cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, cuando manifiesta su gracia. Y lo leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es una manera extraordinaria que tiene Dios de dotarnos a cada uno de los que creemos en Él, en su palabra, a cada uno de los que hemos aceptado. Cuando tenemos la gracia de Dios podemos manifestarla, podemos transmitirla a todo nuestro alrededor, a todo nuestro entorno. Podemos hacer y podemos decir que todo aquello que hacemos, que no es con nuestra fuerza, es a través del poder de nuestro Espíritu, a través del poder del Espíritu Santo de Dios, y es por su gracia. Por esa gracia es que tenemos que siempre procurar vivir en ella, consagrados a Dios. Y
para hacerlo debemos estar buscando su presencia constantemente. La palabra nos enseña en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí la palabra nos hace una hermosa invitación de ir al trono de Dios, al lugar de su presencia constantemente para poder estar siempre caminando bajo la gracia de Dios, y para hacer esto debemos orar, leer la Biblia y congregarnos en una iglesia. Y en este tiempo de la gracia también la misericordia de Dios está sobre la humanidad. Y a pesar de nuestras debilidades, de nuestros defectos, de nuestros pecados, Dios ha tenido misericordia de nosotros y no nos trató como nosotros merecíamos ser tratados, sino que Dios nos amó primero, nos escogió y nos adoptó para que fuéramos sus hijos. Leemos en la palabra de Dios en Tito 3:5 y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, como vemos aquí, no por buenas obras o buenas acciones seremos salvos, sino por esa misericordia inmerecida de Dios que nos permite que podamos nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ser salvo. Y vemos como Dios es tan bueno que sus misericordias sobre nosotros son nuevas cada mañana. Amén. Y es que hay que hacer énfasis más en esa parte de que por las buenas obras no se otorga la gracia, porque podemos llegar a pensar eso. Pero también en 2 Timoteo 1:9 nos dice que quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí vemos que fue Cristo el que nos dio la salvación, y fue por propósito de Dios entregar a Jesucristo para darnos esa salvación, darnos esa gracia. No fue por obras, y no está mal que nosotros hayamos hecho obras bondadosas, pero tenemos que tener muy en claro que no por esas obras, no por solamente hacer cosas buenas al prójimo, vamos a tener la gracia de Dios. No, tenemos que entregarnos fielmente a Jesucristo, seguirlo para poder recibir de su gracia. Por eso la palabra nos enseña, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en esto vemos una clara diferencia entre lo que son las leyes y lo que es la gracia. Las leyes son un conjunto de normas instituidas por una persona para que los ciudadanos la cumplan. La gracia es un regalo inmerecido. La palabra nos enseña en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí vemos esta clara diferencia en lo que eran antiguamente las leyes de Moisés, donde las personas ganaban su salvación por medio de las obras, de esos sacrificios de animales que se tenían que hacer o de las ofrendas de paz. Pero actualmente no es así, es como dice la palabra, la gracia viene por medio de Jesucristo, y esto no es por obras que nosotros hagamos, sino porque Dios se plació de dar a su Hijo para que, aunque no lo merecíamos, pudiéramos alcanzar esa salvación gratuitamente. Correcto, Hilary. Este tiempo de gracia sin duda tiene un propósito divino, porque tenemos que recordar que por el pecado de Adán y Eva, la humanidad fue destituida de la gloria de Dios. Por ende, todos somos pecadores. Pero Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, le entregó a la humanidad una esperanza, y esa esperanza la podemos leer en Romanos 5:18, que nos dice: así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Pero lo más importante es, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros en este tiempo de gracia? La palabra nos enseña en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Y la palabra también nos enseña que debemos de ser fiel en esta palabra e insistir. En Tito 3:8 nos dice que insistamos con firmeza en este tema, porque Dios está haciendo, como por decirlo de alguna manera, una prórroga para que busquemos de Él antes de que sea tarde, porque luego el libro va a ser sellado. Por eso te invito a que busques de Dios en este momento, busques de su rostro, porque Él está ahí atento esperando a que sus hijos regresen.
Y en este punto muchas personas dirán, no, es que yo he pecado mucho y no merezco estar en esta gracia y no merezco buscar a Dios. Pero déjame decirte, querido amigo que nos ves, que la palabra nos enseña en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Jesucristo murió precisamente para que por su sangre Él pudiera limpiar cada uno de nuestros pecados. La palabra dice que los clavó a la cruz y así anuló toda acta de los decretos que nos era contraria. Entonces, no tengas miedo de buscar a Dios, sino por el contrario, gózate, búscalo, para que puedas entrar en medio de este tiempo de la gracia y disfrutar de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y para aquellos que ya creen en Dios y lo han aceptado en su corazón, pueden preguntarse o decirse, pero es que a veces soy débil, y si yo soy débil, entonces tendré esa gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9 nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay veces en la vida situaciones donde nos podemos sentir vulnerables, débiles, pero la Biblia aquí es muy clara y nos enseña que solamente basta la gracia de Dios en tu vida, en la mía, para que Él se gloríe, para que esa gracia llegue a nosotros y veamos el poder de Dios, el poder de Cristo en cada una de las cosas que hagamos. Por eso, si ya crees en Dios y confías, y a veces eres débil, no te preocupes, porque solamente confía en la gracia de Dios, bástate en la gracia de Dios, para que tú veas el poder de Cristo en tu vida. Así es, y hemos escuchado a nuestros hermanos hacer ese llamado a la salvación, que busquemos de Dios. Y este tiempo de gracia es una oportunidad que tenemos cada uno de nosotros para ir a Dios, para buscar de Dios. Dios en su palabra nos dice en Zacarías capítulo 1, versículo 3, venid, volveos a mí. Y después dice, y yo me volveré a vosotros. Esta es una oportunidad que tenemos de volver a Dios. Hemos dicho en otros programas que estamos en los últimos tiempos, estamos viendo las señales del fin. Debemos volver a Dios, debemos buscar de Dios. Si nos apartamos, volver a Dios. Si nunca hemos conocido, venir a la iglesia, buscar una iglesia donde congregarnos, porque no sabemos el día, dice la palabra, no se sabe el día ni la hora. También dice la palabra que vendrá como ladrón por la noche. Así que debemos estar preparados, debemos estar leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, alabando al Señor y estar en comunión con Dios y estar listos para irnos con el Señor y contar con esa salvación. Pero antes debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo nos dejó muchísimas promesas en su palabra. Y una de ellas está en 1 Corintios en el capítulo 12, donde nos habla que no nos dejó solos, sino nos dejó al Espíritu Santo, nuestro Consolador. Y junto con ello nos dejó muchísimos dones para la iglesia de Dios, para su reedificación, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y uno de esos dones es el don de sanidad, el don de profecía, el don de ciencia, de lengua, de interpretación de lengua, entre muchos otros, el cual nos dejó nuestro Señor Jesucristo para poder glorificar su nombre, para poder edificar su iglesia, su pueblo. Y el apóstol Pablo nos hace referencia en este pasaje donde nos habla en 1 Corintios 12 que debemos nosotros como creyentes anhelar esos dones, anhelarlos para poder servirle a Dios y sobre todo para poder glorificar el nombre de Jesucristo. Así es, nosotros tenemos que recordar que Jesucristo es el puente entre el hombre y Dios. Bien nos los enseña la palabra en Juan 14:6, cuando Jesucristo aseguró que nadie llega al Padre sino por mí. Por eso ese sacrificio de amor llenó de esperanza a la humanidad entera, porque Él clavó en la cruz el acta que nos condenaba. Y solo aceptándolo a Él como nuestro Señor y único Salvador, Él solo nos va a poder librar de la ira venidera, que es la última semana de Daniel, la semana 70. Así es, y el principal propósito de este tiempo que estamos viviendo, además de la salvación, también es que tengamos vida eterna con Dios. Y leemos en Juan 5:24, nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es una promesa que nos dejó nuestro Señor Jesús. Y aquí vemos la importancia de la fe. Necesitamos en la fe para poder creer, porque la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos cómo
Jesús es el único camino hacia la vida eterna. Entonces vemos cómo Jesús es el único camino hacia la vida eterna. Y en Él tenemos una esperanza gloriosa de que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Y todos se hacen la siguiente pregunta: ¿y cuándo se acabará el tiempo de gracia? Déjeme decirle que exactamente no se sabe cuándo se acabará este tiempo de gracia, pero sí sabemos que nuestro Señor Jesucristo vendrá de manera inesperada, repentina. La palabra nos dice en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se escuchará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque esa trompeta se tocará y la escucharemos, la novia de Jesucristo, su iglesia. Sí sabemos que vamos a ser llevados con nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, ni los ángeles, ni nadie aquí en la tierra sabe cuándo vendrá Jesús. Y como dice nuestra hermana, no sabemos el momento, pero debemos actuar antes de que sea tarde. Su palabra dice en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es por la gracia y por la misericordia de Dios, porque nos amó, que nosotros podemos ser salvos. Pero debemos actuar, como les acaba de decir, actuar antes de que sea tarde, de que se acabe este momento de gracia y que nos arrepintamos y aceptemos a Jesús en nuestro corazón. Y por eso te hacemos la invitación a que hagamos una oración y cerremos nuestros ojos y repitan conmigo: Jesús, venimos arrepentidos en este momento de nuestros pecados. Te agradecemos porque moriste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y por ese acto podemos ser salvos. Te aceptamos en nuestros corazones como nuestro único Señor y Salvador. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y que nunca se borre de ahí. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.